Muy buenos días, Leslie. Bienvenida. Vamos a trabajar acerca del tema que venimos desarrollando. Tenemos entonces ya la parte final de lo que estábamos nosotros dando inicio en la semana. Vimos el desplazamiento como tal de la población de América, del hombre. Vimos el territorio mesoamericano asentado, ¿verdad? En nuestro territorio como tal, actual. Las culturas que comprenden eh, este territorio mesoamericano, los olmecas, los de Teotihuacán, los toltecas, los aztecas. Y vamos a hablar un poquito acerca de los mayas, aunque ya habíamos hablado de ellos para terminar este proceso. Tenemos entonces que los mayas fueron una gran civilización dentro del territorio mesoamericano, específicamente conformaron, ¿verdad? Guatemala, parte de México y algunos alrededores de lo que es El Salvador. Nosotros vamos a establecer que ellos pues desarrollaron muchos aspectos durante tres periodos importantes: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. En la clase anterior les comentaba que cuando nosotros hablamos de un pre, estamos hablando de un inicio, un poquito antes del inicio, por eso se llama pre, va antes. Cuando en un momento determinado nosotros empezamos a conocer acerca de una historia, pues hay una introducción de la misma, hay un inicio siempre, ¿verdad? Pero antes de colocar una introducción, un cimiento en algo, pues siempre va a haber, ¿verdad? Una base anterior. Entonces, sobre esas bases es como se desarrolla lo que es el periodo preclásico, es decir, los inicios de la civilización, y esta se estableció durante los años 2000 antes de Cristo. Hablamos en su momento que tuvieron, ¿verdad?, un desarrollo muy precario. Era apenas una pequeña institución que se estaba formando y que en las cuales, ¿verdad?, pues no tenían un desarrollo como nosotros podemos observar hoy en día, que existen instrumentos eh, para poder trabajar, que existía como tal, ¿verdad?, el establecimiento de un territorio, los límites que le pertenecían a cada uno, sino en este caso, pues ellos se sentaban en los lugares, el dato importante era que fuera cercano, ¿verdad?, a agua, y en un momento determinado que estuviera también, ¿verdad?, cerca de algún lugar donde ellos pudieran acceder a los alimentos. Con el paso del tiempo, pues ellos avanzan, como es normal la evolución del ser humano, es tener un acrecentamiento en relación a la demografía, y en esto es el aumento de la población. Con el aumento de la población, pues se van expandiendo en territorios y con ello, pues va generando cierta evolución en todos los elementos que constituyen una sociedad. Hablamos entonces de un trabajo. Hablamos sobre las limitaciones territoriales que pueda tener cada familia. Hablamos sobre el desarrollo económico, social, político que puedan tener establecido para instaurarse como tal en un grupo social, y con ello pasamos entonces a la etapa de lo que comprende el periodo clásico. Dentro del periodo clásico vamos a encontrar que fue el mayor auge, el desarrollo en plenitud de lo que fue la cultura maya. Con esto vamos a comprender entonces que había la necesidad de establecer, ¿verdad?, una política de orden social, la estratificación social que siempre se mantiene en los grupos sociales cuando nosotros vamos a determinar a qué sector pertenece cada grupo como tal. También el desarrollo económico en el cual se va a basar, ¿verdad?, en la producción que se tenga, en el intercambio. Sabemos que la economía como tal, pues no era un recurso monetario específico, sino vamos a establecer lo que se valía a través de ciertos elementos. En este caso, el cacao fue un medio de intercambio, y claro está, el trueque que fue, ¿verdad?, ese intercambio de productos o excedentes que en algún momento pudiera tener cada familia. En la parte científica hablábamos en la clase anterior que tiene grandes avances en donde nosotros podemos ver la arquitectura en la cual les servía a ellos de observatorios de cómo establecer, ¿verdad?, los cambios, los equinoccios, de poder establecer, ¿verdad?, el movimiento de la tierra.
Ellos, les decía el día de ayer precisamente que tenían establecido muy claro lo que es su calendario maya. No les sobran ningunos días y horas como le pasa al calendario gregoriano, ¿verdad? Que por eso ahí existe un año bisiesto, les decía la vez anterior, porque se suma un día cada 4 años. Este era muy puntual, en los cuales la cosmovisión maya pues era muy importante porque se basaba, ¿verdad?, en el cuidado y el respeto de la naturaleza, en los cuales también parte de esa cosmología que ellos tenían era establecer a un dios, ¿verdad?, llamado Ahau específicamente, y claro está, a ciertos elementos que se establecían según los días, según los meses, porque la curiosidad de este calendario en un momento determinado viene a ser representativo, que cada día tiene un nahual y ese nahual pues significa, ¿verdad?, establecer el elemento del cual representa y las características que se tienen por día. Con ello, nosotros pasamos a esta fase a la que compete como tal, ¿verdad? Hablar la economía, la ciencia, la cultura dentro de este periodo. La economía se caracterizó por el desarrollo de actividades agrícolas a gran escala y el desarrollo de un comercio de amplia difusión que los llevaron a mantener y desarrollar, ¿verdad? Un comercio. Esto significa el intercambio de bienes. En este caso vamos a tener que como no existía como nosotros, por ejemplo, que tenemos hoy en día, ¿verdad? Del quetzal como medio de intercambio, pues ellos solamente hacían cambio entre los productos que tenían, pero en algún momento se va a establecer que pues yo ya tengo mucho, ¿verdad? De lo que necesitaba, entonces ya no quiero más. Y la persona que lo posee tiene un excedente del mismo, entonces había que buscar cómo comercializar esos elementos. El maíz fue el principal elemento básico de la alimentación y también el de la producción. Ellos tenían, ¿verdad?, para la siembra establecidos tiempos específicos en cuanto al movimiento del sol, de la luna. En algún momento les he mencionado que hay un dato curioso, ¿verdad? Que usted puede observar la luna y se va formando una silueta de un conejo. Y esos eran los indicios que ellos marcaban para poder desarrollar, pues, un momento de siembra específicamente. Asimismo, desarrollaron dos calendarios, el Jaab, que es de la cuenta larga, que indica el día, el mes y el año. Ojo con esto, porque es como cuando uno, ¿verdad?, establece, por ejemplo, la forma en que nosotros vamos a contar cada día del calendario gregoriano. Entonces ahí marcaba, vuelvo a repetir, el día, el mes, el año y que este era en relación a las eras de la creación del mundo. Por eso en algún momento fue algo muy chistoso, ¿verdad? Para las personas que desconocían. Se recuerdan ustedes, tal vez escucharon, aunque estaban muy pequeños aún, en el 2012 se establece, ¿verdad? Que muchos pensaron que se iba a terminar el mundo, la tierra, porque ya no había un recuento, solamente llegaron al Catún y no era porque ahí se terminara, sino porque lógicamente ya no se continuó, ¿verdad? Con una nueva cuenta. Entonces ahí es como se establece. Ellos entonces habían establecido, ¿verdad? El año 3112 antes de Cristo. Este calendario tiene 18 meses de 20 días y 5 días de festejos. Entonces ahí es como casa, o sea, realmente, ¿verdad? Aquella cuenta que les mencionaba. Porque nosotros, pues en el calendario gregoriano sabemos que sobran, ¿verdad? 6 horas y que esas 6 horas a cada 4 años se suman para formar un día. Entonces, si nos ponemos en la fecha, dice, por ejemplo, de 915 significa el 9 Bactún, el 15 Cartún, el 0 Tun y el 0 Winat o Kin, lo que significa 1404, en este caso días, ¿verdad? Transcurridos desde la creación del mundo, es decir, que ellos llevaban, ¿verdad? El recuento de cómo se estableció en la marcación inicial hasta lo que fue, ¿verdad? Ese último, Bactú. El otro, calendario se llama el calendario Cholqui.
es el calendario sagrado usado para rituales espirituales. Y vuelvo a repetir, como les mencionaba, ¿verdad? En un momento determinado vamos a entender entonces que el primero es el recuento largo que marca el inicio hasta la fecha. El otro es el corto, pero este corto se establece porque es usado para rituales espirituales. Abarca 13 meses de 20 días cada uno, que hacen un total de 360 días. ¿Ambos funcionan simultáneamente? Sí, porque si usted se recuerda anterior, dijimos que hay 5 días de festejo en los cuales se establece eh, y vuelve otra vez a hacer el recuento, solamente que este segundo calendario corto es el que nosotros manejamos, como el gregoriano, porque entonces termina un año y volvemos a comenzar, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Terminamos y volvemos otra vez el recuento. Ese es el calendario corto. En la escritura utilizaron glifos que servían para anotar hechos importantes. Estos eran una combinación de una escritura ideográfica y silábica. Cuando nosotros hablamos de la parte ideográfica, vamos a establecer que son imágenes, que son iconos, que son representaciones en símbolos específicamente que tienen, dice, una situación silábica para establecer la comunicación y la representación de ciertos elementos. Nosotros hoy en día, para hacer comparación de ese ideograma y de ese pictograma, pues es lo que ustedes pueden observar en la computadora. Nosotros, por ejemplo, vemos una M, ¿verdad? De colores y significa Gmail. Usted ve, por ejemplo, un cuadrito rojo con una flechita, ¿verdad? Pues ahí automáticamente su cerebro reacciona en establecer que es YouTube. Entonces, vamos a establecer aquellos elementos que nos vienen a representar ciertas situaciones que no tenemos como tal una palabra escrita, más sin embargo un símbolo viene a reflejar mucha comunicación. La lengua que se hablaba era el protomaya. Cuando nosotros hablamos de un protomaya, es la esencia de lo que era el idioma maya como tal. Esta parte del protomaya también va vinculada a aquella situación, ¿verdad? Que vamos a encontrar. Usted puede, hoy en día puede observarlo. Hay personas que pueden hablar, por ejemplo, el idioma quiché en Totonicapán, pero es distinto el quiché que se habla aquí en Quetzaltenango, más sin embargo, los dos son del idioma quiché. Usted ha escuchado a una persona tal vez que hable el idioma quiché aquí en Quetzaltenango y otra persona que hable en San Juan Ostuncalco, más sin embargo sigue llamándose quiché, pero hay ciertas variantes. Aquí se establece que derivan de los idiomas en la actualidad, lo que es también surge en ellos, ¿verdad? El desarrollo de las matemáticas. Sabemos que ellos inventaron y descubrieron como tal, ¿verdad? El cero. Su sistema de numeración era vigesimal. En este caso, su base elemental es el 20. Utilizan puntos y barras, ¿verdad? En la escritura ya vamos a recordar esa parte donde nosotros colocábamos, ¿verdad? Un puntito que significaba uno, las barras correspondían a uno, ¿verdad? Y también la diagonal en forma correspondía a 5 según la posición de donde estuviera. Dentro de la arquitectura, pues sobresalen todas las pirámides que hoy en día nosotros podemos observar dentro de los centros arqueológicos, que ya solo son los vestigios como tal. También vamos a entender, ¿verdad?, que en este caso ellos emplearon muchos otros elementos, herramientas que ellos fueron descubriendo. En este caso, dentro de la arquitectura, tiene mucha representación lo que es el templo, ¿verdad?, del Gran Jaguar. Y muchos tienen la creencia, ¿verdad?, que en todas estas pirámides vivían ellos, mas sin embargo no es así, solamente son miradores para el recuento del calendario del cual mencionábamos anteriormente. En esta escultura, pues se detallaron diferentes elementos según la necesidad, según el uso y la utilidad que se tenían para los mismos. De hecho, en el Gran Jaguar, en esta representación
que se tiene aquí, pues no se observan muchos detalles, pero que hay ciertas máscaras en la vida real de esta ruina, ¿verdad? Tiene máscaras acá talladas. Aquí por la imagen, ¿verdad? Borrosa no se distingue. De este otro lado se puede observar un graderío para poder ascender. En la actualidad solamente se puede acceder a esta base. Ya no podemos ingresar a esto, en el cual esta parte sí era específicamente un mirador porque tiene hacia el frente otro templo que concuerda con la misma solo a una gran distancia. Por eso es que establecemos, ¿verdad?, la importancia que se tenían dentro del mismo. En la pintura, conocieron procesos de producción en tintes y la mejor manera de mezclarlos, ¿verdad? Aplicarlos en superficies como murales, cerámicas, en libros. También vamos a establecer que esa parte, ¿verdad? También descubierta por ellos para teñir cierta ropa. Vamos a entender, en algún momento hemos visto algunas imágenes de ellos en donde ellos mismos se tatuaban. Entonces tenemos, ¿verdad? Desde esa era pues algunas situaciones que hoy en día pueden observarse. Aquí vuelve a mencionar, ¿verdad? De la pirámide que se observa en la imagen es el Gran Jaguar, situada en la plaza central de Tikal. Es también conocido como el Templo Uno del Parque Nacional Tikal. Dentro, les decía, de estos templos son una infinidad de templos, específicamente entre 3 a 24 espacios para poder conocer que están alrededor, pero este es el templo principal dentro de esta ciudad como tal. Muy bien, con esto concluimos el inicio de lo que fue entonces el periodo preclásico y el periodo clásico. Para la siguiente semana vamos a finalizar con el periodo postclásico, que prácticamente un post, ¿verdad? Es después de, y también que sería, ¿verdad? La decadencia del mismo, es decir, la desaparición por la invasión de los españoles. Entonces, por favor, vamos a trabajar en este momento, los pocos minutos que nos restan, el desarrollo de nuestro resumen que inicia, ¿verdad? Desde lo que es la parte que compete a los cuasi esclavos y que mencionamos, ¿verdad? Cómo se desarrolló después de la época colonial, pero qué pasó antes de esa época colonial como tal. Trabajemos, por favor, y cualquier situación, dudas, me lo pueden hacer saber.
Brigitte, ¿alguna duda? ¿Se activó tu micrófono? Muy bien, jóvenes. Que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Por favor, no olviden enviar sus tareas. No lo dejen a última hora. Feliz día para todos. Feliz día, Gracias igualmente para ti, Noval.